Dentro de las otras teorías sobre liderazgo existe una que es la del comportamiento. Esta surgió con muchísima fuerza durante los años 50. Y estos los que hacían es que en lugar de distinguir entre liderazgo efectivo o no efectivo, se basaba mucho más en las cualidades de la personalidad. Es decir, que el foco apuntaba directamente hacia la conducta del líder. Estas teorías suponían que el liderazgo se aprende por medio de un conjunto de conductas. Existen dos institutos que fomentaron esta conceptualización, que fueron la Universidad de Michigan y la Universidad Estatal de Ohio. Estas en sí identificaban dos dimensiones de comportamientos asociados con el liderazgo, que son una de consideración y la otra de iniciación de estructura. La de consideración se refiere a confianza mutua y apertura comunicacional respecto el subordinado y sus necesidades. Y la segunda, la de iniciación de estructura, se refería al comportamiento en donde los supervisores siempre organizan y definen todas las actividades y su relación con el grupo. Algunos otros investigadores crearon tipologías de comportamientos similares. En 1967, el autor Likert distinguió entre el estilo de liderazgo centrado en la tarea y el estilo de liderazgo centrado en la relación con los subalternos. Esta de centrado en la tarea se basa en la coerción o con un premio para influir en el comportamiento de los empleados y subordinados. Y la segunda, que es centrada en la relación, se centraba en las necesidades del subalterno mediante la creación de un ambiente de trabajo que estaba basado netamente en el apoyo. En 1985, el autor Bass reportó que algunos líderes se conducían democráticamente cuando todos los subalternos ejercían iniciativa y autonomía. Sin embargo, ellos mismos se comportaban un poco autocráticos cuando los subalternos eran pasivos, dependientes y necesitaban muchísimas instrucciones. La experiencia que han tenido los diferentes autores en ciertas circunstancias nos dicen que diferentes estilos son más o menos eficientes en diversos momentos de las diferentes empresas. Ustedes como servidores públicos, como líderes dentro de la Dirección General de Carreteras, al considerar todo tipo de liderazgos, dependiendo las condiciones en que se encuentren establecidas de momento las relaciones con todos los subalternos servidores públicos, sería el tipo de liderazgo que ustedes deberían de implementar. En situaciones de emergencia, por ejemplo, cuando las decisiones son realmente imperativas, lo más eficiente es no tener una discusión democrática sobre las medidas que se van a tomar, sino simplemente dar esas medidas. También las teorías basadas en comportamiento suponen que la efectividad del líder no reside en la persona, sino completamente en el comportamiento aprendido mediante la capacitación sistemática o el aprendizaje por medio del modelaje. Otras teorías están definidas por la interacción entre ciertos atributos del líder y de las características o las situaciones específicas de los subalternos. Sugieren que existen variables situacionales tales como las características de la tarea, el contexto laboral, la madurez del subalterno, entre otras. Estas moderan en sí la relación que se genera entre el comportamiento de su líder y su efectividad como líder. Para poder predecir realmente qué estilo de comportamiento se puede considerar más eficiente, es necesario conocer todas las facetas relevantes de donde la situación de liderazgo ocurre. Estos enfoques resaltan la importancia
de todos los factores contextuales, tales como la naturaleza de la tarea, la disponibilidad de los recursos humanos y materiales, las características organizacionales y los atributos de todos los subalternos. Estas son en sí teorías basadas en la suposición de los diferentes comportamientos y estilos que son efectivos en condiciones situacionales distintas y en las cuales no existe un comportamiento único y óptimo para todas las situaciones. Durante los últimos 20 años ha surgido una nueva generación de teorías que se refieren al liderazgo como visionario, carismático, inspiracional y transformacional. En contraste con todas las otras teorías que hemos mencionado previamente, estas se basan en una gerencia científica, en una toma de decisiones racionales y psicología conductual. Estas nuevas teorías se basan en conceptos como autodesarrollo, responsabilidad social, elevación de las expectativas y la conciencia de los subalternos. Esta es una visión compartida donde se comparte el poder y se deja influir por todos los subalternos. El concepto en sí de liderazgo transformacional incluye 4 componentes que se interrelacionan, que son el carisma, la inspiración, la estimulación intelectual y la consideración individual. Aquí que se considera que los líderes carismáticos son muy estimados, son modelos que otros tratan de emular aliándose con ellos alrededor de una visión firme, un propósito común y una misión específica. Los líderes estimados son modelos que otros tratan también de seguir. Los inspiradores proveen significado y optimismo, valga la redundancia, sobre la misión y su posible alcance. Sin embargo, algunas veces los seguidores de los inspiradores no necesariamente van a buscar emular a estos líderes, sino que esta sería la diferencia principal entre los carismáticos y los inspiradores. Los líderes que estimulan intelectualmente, estos alientan a las personas a cuestionar todas las presunciones básicas y a considerar una nueva perspectiva. Y los líderes que consideran en forma individual a los subalternos siempre diagnostican todas las necesidades de ellos para apoyarlos y llevarlos a niveles más altos. El liderazgo transformacional en sí influye sobre todos los seguidores para que trasciendan sobre sus propios intereses por el bienestar del grupo, de toda la organización o de toda la secretaría. Al mismo tiempo, estos aumentan las expectativas sobre propias habilidades y de los riesgos que pueden asumir individualmente. Se ha visto un enfoque transformacional y las diferentes teorías sobre las mujeres como líderes. La efectividad de los diferentes estilos de liderazgo, tanto masculino como femenino, puede depender del tipo de liderazgo que se está midiendo. La mayoría de los investigadores que han hecho estudios sobre esto se han dedicado principalmente a comparar hombres y mujeres en términos de autocracia versus democracia, directo versus participativo o orientado hacia la tarea versus orientado hacia la relación o inclusive la consideración versus el establecimiento de estructura. Se sabe que hasta el momento de la diferencia entre hombres y mujeres con respecto a los estilos de liderazgo que se incluyen específicamente en la teoría transformacional, a excepción de una investigación muy específica que es de sacerdotes y religiosos, estos sugieren que su estudio que las mujeres utilizan principalmente el poder para construir, mientras que los hombres para garantizar el control. Sin embargo, no existen en sí suficientes investigaciones relacionadas con los aspectos de las transformacionales del liderazgo.
Existen estudios realizados en Venezuela entre los años 95 y 97 donde examinan específicamente las diferencias entre hombres y mujeres, obtenidas directamente de la descripción de sus seguidores con estilos directos de liderazgo transformacional. En estos estudios, las mujeres en promedio han sido descritas como más sensibles, empáticas, que los hombres en relación con el liderazgo transformacional. Y también se esperaba que las mujeres fueran vistas como sujetos que consideraban más a los individuos como individuales particularmente y estimulaban mucho más la capacidad intelectual de los subalternos que lo que hacen los hombres. Quiere decir que las mujeres se basan más en su intuición y en formas no tradicionales de resolver los problemas y menos adheridas a un procedimiento estrictamente dirigido o basado en reglas. Estos estudios se hicieron en empresas en las que participaron en un curso de liderazgo de 5 días como parte de un proceso de educación y desarrollo profesional. Los resultados de este estudio sugieren que se perciben a las mujeres que ejercen el liderazgo transformacional más que a sus colegas masculinos, los cuales confirmarían los estudios hechos previos como los de Bass. Continuamos ahora con el ejercicio de liderazgo. De acuerdo al modelo que principalmente nosotros nos gustaría proponer, se han determinado ciertas características en el ejercicio de liderazgo. Estas, recuerden, para nosotros constituye la creatividad, la innovación, el cambio, la transformación, en el que se manejan situaciones y conocimientos desacostumbrados y que a veces están hasta desconocidos para nosotros como líderes y que pueden suceder que estas respuestas siempre tienen que ser necesarias generarlas a lo largo del proceso. El ejercicio de liderazgo en sí se puede considerar que produce inestabilidad o desequilibrio, pero normalmente es temporal. Por otra parte, también puede ocurrir que el desequilibrio sea necesario para lograr estos cambios y por eso debemos recordar siempre que se trata de un ejercicio que genera y aumenta mucho la ansiedad en las personas. Según esta perspectiva, la dimensión crítica del liderazgo sería la aplicación del poder e influencia en la búsqueda de una definición y conceptualización diferente de la solución de los problemas. Se puede decir que todas las personas que ejercen el liderazgo son revolucionarias y creadoras. Siempre se van a cuestionar el status quo y las tradiciones. Estas se encuentran interesadas en conceptualizar procesos, en generar nuevas ideas o productos, aunque muchas veces dentro de este proceso se disminuya la producción de la productividad y la gente pueda resultar herida. El ejercicio en sí de liderazgo puede abarcar cualquier tipo de magnitud, desde cambios de un contexto social hasta algo que se consideraría muy puntual y localizado. Este puede realizarse prácticamente en cualquier tipo de ámbito de la sociedad. Puede ser el artístico, el poético, el deportivo, el profesional, el familiar. Si una creación artística, digamos, o es llevada a la práctica, esta se convierte en sí en un ejercicio de liderazgo exitoso.
El maestro que genera en sí un cambio entre las actitudes de sus alumnos está ejerciendo liderazgo. Sin embargo, muchas veces cuando llevamos estas ideas del mundo al mundo cotidiano y nos planteamos proponer cambios en nuestras áreas de trabajo dentro de la Dirección General de Carreteras, la mayoría de los líderes tienen miedo de aprovechar este tipo de oportunidades porque son como tomar caminos diferentes. Hay muchas razones y motivos que la gente le tiene temor a los cambios, aun y cuando se puede reconocer en lo más profundo que estos cambios son necesarios dentro de sus áreas. Muchas veces dicen que estos líderes tienen miedo de ser ellos mismos, el motor de todos estos cambios. Y muchas veces es difícil encontrar a personas que estén dispuestas a realizar todos estos sacrificios y correr todos los riesgos necesarios. Recuerden que el ejercicio de liderazgo no se comparte ni se logra por medio del poder, imponiéndose. La única manera de ejercer liderazgo es mediante la autoridad informal, es decir, convenciendo a todos sus subalternos. No obstante, siempre se va a correr el riesgo de fracasar, de que la gente deje de creer en nosotros, de no tener suficiente decisión para romper barreras. Y entonces muchas veces aquí también se puede perder esa autoridad informal que tanto nos ha costado conseguir. Muchas veces el ejercicio de liderazgo en sí pone en peligro la autoridad. La historia se encuentra inclusive plagada de muchísimas personas con ideas brillantes que intentaron en sí ejercer liderazgo y que no lo lograron. Y muchas fueron asesinadas intelectualmente, moralmente o inclusive físicamente. Por eso resulta mucho más fácil que surjan ejercicios de liderazgo en situaciones de caos, expectativas no satisfechas, desajustes o inclusive dentro de la tensión social, política o económica, pues siempre va a reinar un ambiente muy propenso al cambio. En condiciones normales, cuando hay una estabilidad y una productividad, las barreras del ejercicio de liderazgo serán mucho mayores. En diversas investigaciones basadas en los conocimientos que se encuentran actualmente disponibles, se afirma que no existen líderes, sino que la definición se fundamenta en los conceptos que manejamos respecto al ejercicio de liderazgo y el ejercicio de la autoridad, los cuales en sí ya serían definiciones muy diferentes, lo que es un líder y lo que es una persona que ejerce autoridad. Además de todas este tipo de características que hemos expuesto, también se van observado en el ejercicio de liderazgo que tienen otras características muy propias, que son ejercicio temporal, el que está abierto a quien quiere ejercerlo, que no necesariamente está asociado a una posición jerárquica, y sino a una parte de decisión personal y que se encuentran dentro de un proceso.